Capítulo 156. El aluminio, es decir, ese metal ligero y brillante de color plateado que se utiliza principalmente en aeronaves. ¿Qué es eso exactamente?, preguntó Hipólite, inclinando la cabeza. Hipólite ha sido el ayudante más cercano de Eugene, acompañándolo en todo lo que hace. Sin embargo, hasta ahora nunca había visto a Eugene mencionar ni la bauxita ni mucho menos el aluminio. En realidad es comprensible, ya que Eugene tampoco había pensado en ello hasta que vio la roca de bauxita frente a sus ojos. Sobre todo porque estamos en una época en la que este aluminio nunca ha sido producido como metal puro. Así que Hipólite, que no es químico ni ha recibido educación superior, no tiene forma de saberlo. Incluso en este momento mientras se acumulan las rocas traídas de la región de Baux. Clac. 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 El mayor Tourné, jefe de la guardia y otro de los allegados más cercanos que transportó las rocas, se encogió de hombros. Yo tampoco lo sé muy bien, pero tengo entendido que es una sustancia que los químicos descubrieron en el alumbre, coronel. ¿Alumbre? ¿Te refieres a la piedra que se usa para hacer tintes? Sí. ¿Sabe algo de esto, Monsieur Dupont? Dupont, quien recientemente había estado concentrado en las fábricas de pólvora y fertilizantes, también llegó corriendo al frente del jardín del Banco San Giorgio. Bueno, el maestro Lavoisier realizó algunos experimentos con esto. Dupont sí sabía algo al respecto. Alumina. ¿Eh? ¿Qué es eso? En latín, el alumbre se llama alum. Es como la sal, pero los antiguos usaban esta sustancia para teñir. Sin embargo, hubo químicos que afirmaron que en el alumbre había un componente metálico. Mirando las rocas rojas de Baux, o lo que Eugene había denominado bauxita, Dupont dijo: ese componente hipotético se llama alumina. Hace 50 años, Andreas Marggraf fue el primero en separar esta sustancia utilizando potasio. Andreas Marggraf no es una persona famosa en la época moderna. Sin embargo, en el siglo XVIII era un químico muy reconocido. Esto se debe a un proceso que Marggraf descubrió. Hippolyte Charles, tocando las rocas rojizas, abrió mucho los ojos. Oh. ¿El hombre que inventó el azúcar? Lo conozco. Coronel Charles, estrictamente hablando, Marggraf fue quien extrajo azúcar de la remolacha utilizando alcohol. El azúcar en sí ha existido desde la antigüedad. Ah, eso también lo sé más o menos. En fin, ¿no es el fundador de la fábrica de azúcar? Vaya, ¿también hizo este tipo de cosas? El azúcar, en la época moderna de la historia original, es un edulcorante muy común. Pero a finales del siglo XVIII, el azúcar seguía siendo casi un artículo de lujo. Esto se debía a que solo podía extraerse de la caña de azúcar, que solo crecía en regiones tropicales. Además, esta caña de azúcar requiere una enorme cantidad de mano de obra. Esta es la razón por la que se necesitaba el comercio de esclavos. Así, prosperó el comercio triangular. Cultivando caña de azúcar en el Nuevo Mundo, suministrando esclavos africanos desde África para cultivar la caña, y luego vendiendo el azúcar en Europa. Todo este complicado proceso, manejado a través de la agricultura y el comercio de larga distancia, hacía que el azúcar fuera inevitablemente cara. Pero Marggraf reemplazó todo este proceso con una planta común en Europa llamada remolacha. Creó un proceso químico para extraer azúcar de la remolacha usando alcohol. En 1796, la fábrica de azúcar establecida en Prusia fue fundada por Franz Achard, discípulo de Marggraf. Por supuesto, todavía no es el momento en que el azúcar de remolacha industrial ha alcanzado a la caña de azúcar producida masivamente en los trópicos. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, más del 60% del azúcar mundial provendría de la remolacha. Marggraf es verdaderamente el químico que cambió el origen del azúcar en nuestras mesas. Ciertamente, no es exagerado decir que el siglo XIX fue la era de la química. Pero ni siquiera Marggraf pudo refinar la alúmina en metal. Oh, pero ¿no dijiste que el maestro Lavoisier lo había intentado? Coronel Hipólite, el maestro Lavoisier no tuvo éxito en todos los experimentos químicos. También fracasó en esto. Sin embargo, el maestro sí logró aislar la alúmina en sí. De repente, mientras miraba la bauxita, Dupont frunció el ceño. Si se pudiera separar la alúmina de ese mineral, sería un hito en la química. Pero, ¿dónde aprendió Eugene este conocimiento? Lo mismo con el mercurio fulminante.
Entonces Hipólite respondió con una sonrisa irónica. Dijo algo sobre un secreto del Oriente. Obviamente, nadie creería tal broma. Todos sonrieron ligeramente y se concentraron en transportar la bauxita. Sin embargo, hay algo de verdad en la broma de Hipólite. Después de todo, es conocimiento que proviene de los registros del siglo XIX que Eugene aprendió en su vida anterior, en un país en el extremo del Oriente. Entonces, ¿cómo se transforma esta roca rojiza, la bauxita, en aluminio? Chisporroteo. La electricidad saltó del cobre mezclado en una solución de electrólito. Es la culminación de la pila de Volta, la primera batería. Ciertamente es un momento de logro histórico. Alessandro Volta, el hombre que originalmente debía demostrar este experimento ante Napoleón, miró a Eugene. He logrado crear esta batería, general Eugene Bonaparte. Eugene aplaudió mientras miraba la pila de Volta colocada frente a su despacho. Impresionante. Solo esto ya sería considerado un descubrimiento del siglo. Pero no estoy seguro de qué se puede hacer con esto. Necesito impulso para futuras investigaciones. ¿Qué le parece esto? Con un chasquido de dedos de Eugene, Hipólite y Tourné trajeron sudando un enorme recipiente. Burp, burp, burp. Volta frunció el ceño mirando una solución donde algo químico estaba hirviendo. ¿Qué es esto? Eugene respondió mientras observaba la solución hirviente. Bauxita. ¿Bau qué? Es un compuesto rocoso proveniente de la región de Baux en Francia. Cuando este compuesto rocoso se coloca en una solución calentada de criolita, se disuelve muy bien. Originalmente, el aluminio tiene un punto de fusión bastante alto. Sin embargo, utilizando un mineral llamado criolita que se encuentra principalmente en Groenlandia, Dinamarca, España o Quebec, Canadá, el punto de fusión se reduce. Sin embargo, hay un problema con este proceso. La criolita se introdujo en el mundo académico en 1798. No obstante, los habitantes de Groenlandia, colonia danesa, conocían la existencia de la criolita desde principios del siglo XVIII. Además, los académicos daneses estudiaron este mineral desde la década de 1790. Por eso Eugene pudo obtener criolita después de algunos esfuerzos. Esto es lo que ahora están viendo Volta, Hipólite y Tourné. Volta, que también es químico, observó en silencio la solución presentada por Eugene y preguntó. Parece que son sustancias que se combinan bien. Pero, ¿no deberíamos llamar a un experto en química para esto? Como Lavoisier, por ejemplo. Eugene se volvió hacia Volta y dijo. En Prusia hay un químico llamado Andreas Sigismund Marggraf. Me suena familiar. ¿No es el hombre que descubrió cómo hacer azúcar de la remolacha? Lo hizo más barato y en mayor cantidad que extraerlo de la caña de azúcar. También descubrió otra cosa. En ese momento. Alumina. Pero, ¿qué tiene que ver eso con todo esto, general Eugene Freischütz? Un hombre con una peluca voluminosa entró a zancadas desde la puerta. Era Lavoisier, el famoso químico conocido por descubrir la ley de conservación de la masa. Eugene dio la bienvenida a Lavoisier y lo recibió en su despacho. Llegó temprano, Monsieur Lavoisier. De todos modos, Dupont se ha ocupado de todo el trabajo práctico en París. Como solo tengo que hacer la verificación final, estaba libre. Excelente. Entonces, ¿presenciaremos un momento histórico? Los ojos de Eugene brillaron. El momento en que la alúmina nace como metal. Mientras todos estaban estupefactos, Eugene levantó el cable de cobre de la pila de Volta. Ahora, introduciré la pila de Volta aquí. Volta, alarmado, intentó detener a Eugene. Existía el riesgo de electrocución. Sin embargo, Eugene, que ya conocía las baterías, llevaba guantes de goma. Con el cable de cobre envuelto en un aislante, Eugene sumergió el cable en la solución hirviente. Chisporroteo. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Después de un buen rato, comenzó a formarse un precipitado por la corriente continua generada por los dos cables de cobre introducidos. Era un pequeño trozo plateado. Mientras Volta parpadeaba sin saber qué era, Lavoisier reaccionó diferente. Esto se debía a que Lavoisier ya había realizado experimentos similares al que Eugene estaba haciendo. Esto es. Eugene proclamó con voz clara. Felicidades, señores. Acaban de presenciar el nacimiento del primer metal en el mundo. ¿Qué es esto?
No me digas que es realmente alúmina. Así es. Para ser exactos, aluminio. El metal plateado más ligero. De repente, los ojos de Eugene brillaron. Si lo ponemos en palabras, podríamos llamarlo plata blanca extraída de la arcilla. Septiembre de 1796. El aluminio nació por primera vez en el mundo mediante el método de electrólisis con criolita. La persona que primero reconoció el valor del aluminio fue, sin duda, Collo. Este proceso debe mantenerse en secreto. Dios mío, extraer plata de la arcilla. Además, es más ligero y más brillante que la plata. Collo saltaba de emoción mientras miraba el trozo de aluminio. En realidad, el método demostrado por Eugene no es tan simple como parece. Primero, la pila de Volta, siendo la primera batería del mundo, tiene un poder eléctrico débil. Además, la criolita todavía es difícil de recolectar en grandes cantidades. Sin embargo, la bauxita es mucho más fácil de obtener que una mina de plata, y utilizando el método de electrólisis, la producción masiva no es imposible. Por supuesto, para esto se necesita una cosa más. Sobre todo, si se lleva a cabo la producción en masa, surge otro problema. Si se descubre que es posible la producción en masa, el valor del aluminio caerá. Como sucedió en la historia original. Cambiará la historia de la química, y hablas de mantenerlo en secreto. En el lado opuesto, Lavoisier saltaba de indignación. De hecho, el argumento de Lavoisier a favor de la divulgación tiene sentido. Para empezar, el aluminio es un metal que nadie conoce todavía. Esto significa que alguien debe presentar este metal al mundo académico y al mundo en general para que adquiera valor. En la historia original, el científico danés Hans Christian Ørsted fue el primero en presentar el aluminio en 1825. Posteriormente, el aluminio ganó una popularidad fenomenal, comercializándose al doble del precio del oro. Esto se debía a lo extremadamente difícil que era fabricarlo. Por lo tanto, Eugene también pensaba utilizar el mismo método. Eugene se dirigió a Lavoisier. Hay otra manera. ¿Qué? Sintetizarlo incorporando mucho sodio en la alúmina. También he experimentado con eso, así que pronto se lo haré saber. Lavoisier, por favor anuncie esto bajo su nombre. Eugene desvió la mirada. Pero nosotros produciremos este aluminio en masa utilizando el método de electrólisis con criolita. Por supuesto, para esto se necesita una cosa más. Numerosas bauxitas se disuelven en la solución de criolita, hirviendo a borbotones. Por otro lado, literalmente miles de pilas de Volta ya han sido fabricadas y dispuestas. Un método bastante ineficiente, podría decirse. Los que llevan a cabo el proceso son antiguos soldados de la Vendée. Todos son devotos seguidores de Eugene y Napoleón. El secreto se mantendrá sin duda. Siempre que se pague un precio justo a los soldados. Entonces, ¿qué recompensa debería recibir Volta, quien de hecho creó la batería? En ese momento, Hippolyte trajo algo ante Eugene. Clac, clac, clac. Lo que Hippolyte trajo era un dispositivo en forma de disco de aspecto extraño. Los demás parpadearon sin saber qué era ese objeto. Pero solo Volta frunció el ceño y murmuró. ¿Un imán? Eugene asintió. Sí. 2 imanes y un disco de cobre entre ellos. Espera, esto es. Volta, es una aplicación de la técnica de su batería utilizando imanes. De repente, Eugene comenzó a girar el disco de cobre con guantes de goma puestos. Chisporroteo. En ese instante, saltaron chispas. ¿Qué? Chispas. No, eso podría ser. Electricidad. Exclamaron Collo, Lavoisier y Volta. Solo Hippolyte no se sorprendió en esta ocasión. Porque ya se había sorprendido antes. Eugene les dijo. Una máquina que genera electricidad, podría llamarse un generador, por así decirlo. Esto es en realidad una forma muy primitiva de generador llamado rueda de Faraday. Un objeto creado por Michael Faraday, el padre de la electricidad en la historia original, mientras investigaba el electromagnetismo. Una invención que aparece en el mundo en el año 1831. Todos los generadores modernos se derivan de esto. Sin embargo, Eugene no creó el generador para el desarrollo o la innovación del electromagnetismo, sino únicamente con un propósito. Con la determinación de producir aluminio en masa de alguna manera.
Volta miró a Eugene temblando por todo el cuerpo. Con esto producirás en masa el aluminio. El método de electrólisis debe mantenerse en secreto. Por supuesto, puede anunciar este generador. ¿Qué dices? Eugene miró a Volta y sonrió. Este generador será el generador de Volta. ¿Qué le parece? Esta es la recompensa para Volta. Introducir la electricidad en el mundo de una forma muy natural. Además, hacer que Volta sea reconocido como el inventor de esa electricidad. Justo cuando Volta estaba a punto de asentir emocionado, Collo le dijo a Eugene. Esto definitivamente se venderá más caro que la plata. Así es. Hasta que se revele el proceso. Entonces, ¿cuándo se revelará este proceso? Mirando a Collo, que esperaba que no se revelara, y a Lavoisier, que esperaba que sí, Eugene sonrió ligeramente. Les permitiré anunciarlo antes de que mueran. Pero no antes de 20 años. Mientras tanto, esto servirá como nuestros fondos de guerra. 20 años. El tiempo en que Napoleón ascendió a la cima y luego cayó en la historia original. La plata blanca que cambiaría la historia de ese tiempo estaba hirviendo frente a los ojos de Eugene. Chisporroteo. Al mismo tiempo, las chispas eléctricas del generador de Volta brillaban deslumbrantemente. Había nacido la gallina que pondría huevos de plata blanca de aluminio, o mejor dicho, que copiaría dinero. Y como añadido, un generador que cambiaría una parte del mundo. Capítulo 157. En septiembre de 1796, el pequeño pueblo de Mombello, situado junto a Milán, se llenó de agitación. Clan, clan, clan. Este lugar era originalmente el campamento de las tropas francesas durante la ocupación de Milán. En teoría, como el antiguo territorio del Reino de Cerdeña se había convertido en territorio francés, todos deberían haber regresado a Turín. Sin embargo, Napoleón mantenía aún el campamento aquí por una razón muy simple. Milán era el lugar más conveniente para enviar tropas a cualquier parte del norte de Italia en caso de emergencia. Naturalmente, los antiguos nobles de Milán temían este lugar y no se atrevían a venir. Pero hoy, los antiguos nobles acudían apresuradamente a Mombello. Porque era el momento en que nacía un metal precioso extraordinario que no existía en el mundo. El hombre conocido como el mejor químico de Francia, Lavoisier, exclamó con una actitud llena de dramatismo. Miren. Esta es la plata nacida del barro. El aluminio. Lavoisier, quien una vez incluso quemó diamantes para verificar la ley de conservación de la masa. Sabe muy bien lo importante que es captar la atención del público en los experimentos científicos. Especialmente cuando se introduce un nuevo metal precioso al mundo. Burp. 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 Mientras una gran solución de bauxita disuelta hervía junto a Lavoisier, se vertía sodio. Es el llamado método del sodio. Con este método, se necesita una enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y sodio para obtener aluminio. Básicamente, se está demostrando visualmente que el aluminio se obtiene mediante un proceso de alta dificultad. Es plata. Es plata. Dios mío, se necesita una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo para encontrar una mina de plata. Dice que es una piedra que está casi en la superficie. Más ligera y más brillante que la plata. No. ¿Verter tanto sodio costoso así? Entonces. El duque Cervelloni, la persona más influyente de Milán, exclamó. Esto debe ser aún más caro. En estos casos, es mejor tener un conocimiento torpe. Aunque el sodio es abundante en la sal, extraerlo con la tecnología de esta época es bastante difícil. Por lo tanto, el proceso del sodio en sí es muy costoso. Por supuesto, esto sería desconocido para alguien sin educación, pero el duque Cervelloni era un noble con suficiente cultura para conocer este hecho. Con el alboroto del duque Cervelloni, todos los antiguos nobles de Milán se entusiasmaron. Poco después, Lavoisier corrió hacia Eugene, quien observaba el espectáculo desde lejos en el campamento. Un gran éxito. Ahora el aluminio se extenderá por Francia, Italia e incluso por los antiguos territorios imperiales. ¿Ya se han regalado 100 monedas de aluminio? Sí. Todos los participantes de Milán, Florencia e incluso los notables de Venecia se las han llevado. Entonces Hipólite, el ayudante, que estaba comprobando la cantidad de monedas, preguntó sorprendido. ¿No está Venecia en rebelión ahora? ¿Cómo ha venido gente de allí?
Actualmente, Venecia está claramente en rebelión contra Francia. Por ello, Junot y Murat habían sido enviados como fuerzas de supresión. Sin embargo, resulta que los nobles de Venecia acudieron en masa a la presentación del aluminio de Eugene. Eugene respondió cínicamente. Eso significa que la rebelión está ocurriendo de manera caótica. No me digas que solo está ocurriendo en terra firma. Sí. La capital de Venecia, o mejor dicho, la antigua capital de Venecia es muy fría. De hecho, hay innumerables clases altas que están de nuestro lado, tratando de adaptarse al nuevo sistema. Levantando ligeramente una moneda de aluminio, Eugene torció los labios. Aunque no esperaba que vinieran a ver las monedas de aluminio. Las clases altas que intentan sobrevivir aunque su país se derrumbe existen en todas partes. La República de Venecia, con 1000 años de historia, no era diferente. Especialmente porque Francia tiene un sistema legal que reconoce estrictamente la propiedad privada. Irónicamente, mientras que muchos antiguos nobles franceses fueron expulsados y perdieron sus propiedades al comienzo de la Revolución, los nobles italianos conquistados conservaron sus propiedades privadas. Como resultado, incluso los nobles venecianos en rebelión vinieron a ver las monedas de aluminio. Después de todo, era un espectáculo presentado por el hijo adoptivo de Napoleón, el conquistador de Italia, y el mejor químico de Francia. De repente, Collo se apresuró a informar a Eugene. Patrón, parece que el precio se fijará en aproximadamente 10 veces el de la plata. ¿Ya lo sabe? ¿Cómo? Han venido personas del Vaticano. Eugene sacó la cabeza del campamento y abrió mucho los ojos. Un clérigo familiar con un sombrero cardenalicio rojo saludaba con los ojos desde lejos. Luigi Chiaramonti, o sea, el cardenal de Imola. Incluso el hombre más poderoso del Vaticano, quien en la historia original se convertirá en el Papa Pío VIII, había venido a Mombello. Collo susurró al lado de Eugene mientras miraba al cardenal de Imola. Su eminencia el cardenal desea nombrar al Banco de Italia como el nuevo Banco del Vaticano. Sugiere comenzar el primer pago con la aprobación de esas monedas de aluminio. Desde tiempos antiguos, aprobar transacciones financieras ha sido una de las prerrogativas del Vaticano. Esto se debe a que las finanzas se basan en la confianza, y la confianza en la sociedad europea comenzó con la Iglesia. Durante bastante tiempo, la Iglesia fue una contraparte comercial más confiable que los reyes o señores que a menudo se declaraban en bancarrota. Además, exigir el pago de intereses o deudas en nombre de Dios era un extra. Incluso después de la Reforma Protestante, las guerras religiosas y la Gran Revolución, la Iglesia Católica todavía mantiene un fuerte crédito. Por ejemplo, es suficiente para otorgar confianza comercial a un metal que aparece por primera vez. Eugene sonrió con satisfacción. Aunque no estamos en la Edad Media, la credibilidad del Vaticano todavía no puede ser ignorada. Muy bien. ¿Eh? En ese momento, los ojos de Eugene se agrandaron. Vio a un hombre con sombrero al lado del cardenal de Imola. Eugene conoce muy bien el rostro de ese hombre. Aunque el hombre no parecía reconocer a Eugene, probablemente porque había crecido. Collo, traiga a la persona que está al lado de su eminencia el cardenal a la sala de reuniones privadas. ¿Perdón? ¿Quién es? Si Damas estuviera aquí, lo sabría. Es una lástima que esté en París. Es el principal inversor de una firma con la que usted comerció una vez. Ante las palabras de Eugene, Collo, quien una vez fue el director nominal del Barings Bank, se sorprendió. Francis Baring. El propietario real de Baring Brothers Bank. El influyente banquero británico, Baring, había venido personalmente a Italia. Un verdadero financiero no discrimina entre amigos y enemigos, nacionalidad o edad. Francis Baring es precisamente así. Vaya, cada vez que te veo, tienes un nuevo negocio. Has crecido tanto como tu escala de negocios. Señor Beauharnais. Baring, que finalmente reconoció a Eugene, se rió a carcajadas con entusiasmo. Eugene también estaba muy contento de ver a Baring después de tanto tiempo. Incluso sin Baring, Eugene podría haber crecido como soldado. Sin embargo, si no hubiera conocido a Baring a través de Recamier, está claro que el cartel de Eugene nunca habría nacido. En ese sentido, Baring es una especie de benefactor para Eugene. Pero hay un problema. Es un banquero de Inglaterra, un país enemigo que está claramente en guerra con Francia.
Por eso Eugene invitó a Baring a la sala secreta en lo profundo del antiguo palacio de los Habsburgo en Montbello. Ahora llámeme señor Bonaparte, señor Baring. Es un placer verlo. Jeje, sí. El hijo del general, ¿no? O mejor dicho, ¿ahora eres general? ¿Brigadier general? ¿Mayor general? Las elecciones en París aún no han terminado. Cuando se establezca el nuevo parlamento y cambien los directores, seré ascendido oficialmente a comandante de división. En septiembre de 1796, pronto habrá elecciones parlamentarias en Francia. Pero como señaló Barras, los realistas están en una posición fuerte. Aunque Danton está haciendo campaña apresuradamente derogando la ley de administración clerical, el tiempo es escaso. Por eso París está actualmente al borde del caos. Esta es también la razón por la que las recompensas por el servicio militar aún no se han otorgado adecuadamente. Desde la perspectiva de Eugene, este era un momento ideal para construir los cimientos de su negocio. Baring, que ha visto innumerables elecciones parlamentarias en Inglaterra, entendió fácilmente las palabras de Eugene. Entonces ahora es el momento más oportuno para discutir negocios con un empresario enemigo. Porque es un período de transición de poder. Eugene se encogió de hombros ligeramente y preguntó. Hablando de transición de poder, ¿hay alguna perspectiva de cambio de primer ministro en Inglaterra? Tengo entendido que ha estado en el poder durante 13 años. Es un primer ministro joven, de solo 37 años. Está lejos de morir, y el rey confía demasiado en él para retirarse. Por supuesto, solo cuando está en su sano juicio. ¿Son tan graves los ataques? Ante la aguda pregunta de Eugene, Baring preguntó con una sonrisa enigmática. Bueno, ocurren ocasionalmente. Por cierto, ¿ya has obtenido esa información? ¿A través de qué canales? Nuestro comercio directo se interrumpió hace bastante tiempo. ¿Quizás los judíos? Lo que Eugene y Baring están discutiendo ahora es un secreto de la familia real británica. Es decir, la persona que realmente gobierna Inglaterra actualmente es el joven primer ministro de 37 años, Pitt. Ha mantenido el poder durante 13 años desde que asumió el cargo por primera vez a la edad de 24 años. Pero Inglaterra es claramente una monarquía, y el gobernante nominal es el rey Jorge III. Además, a diferencia de la época moderna de la historia original, a finales del siglo XVIII, el monarca todavía tiene un poder real considerable. Sin embargo, Jorge III tenía dos debilidades fatales. Una era que permitió la independencia de los Estados Unidos en el Nuevo Mundo. La otra era que el rey estaba loco. Los análisis posteriores en la historia original sugieren que probablemente sufría de una enfermedad peculiar llamada porfiría. Pero con la medicina actual, incluso la causa es difícil de determinar, es una locura. Afortunadamente para Inglaterra, en 1796, solo sufre ataques ocasionales y temporales. Sin embargo, la frecuencia estaba aumentando gradualmente en la situación actual. Por supuesto, era un secreto real, pero quienes debían saberlo lo sabían. Eugene lo sabía únicamente porque había leído los registros de su vida anterior. Bueno, cuando uno hace contrabando, naturalmente surgen varias rutas. Jeje, bien. No preguntaré más. Entonces comencemos a negociar bajo la premisa de que también conoces a grandes rasgos la situación de Inglaterra. ¿Qué tipo de trato ha venido a proponer? Si es una negociación de paz, es imposible. A menos que devuelvan el puerto de Pondicherry. Pondicherry, un puerto en el este de la India, era la última colonia restante de Francia. Sin embargo, inmediatamente después del estallido de la Revolución, el ejército británico en la India ocupó Pondicherry. En ese momento, la Compañía Francesa de las Indias Orientales ayudó a los príncipes indios con sus últimas fuerzas, por lo que actualmente la Compañía Británica de las Indias Orientales está en guerra en la India. Sin embargo, desde la perspectiva francesa, la ruta comercial a la India está prácticamente cortada. Baring silbó con los ojos muy abiertos, como si estuviera impresionado. Pensé que estabas concentrado solo en la guerra en Europa, pero también conoces las noticias de la India. Debido al problema de la pólvora, tuve que saberlo aunque no quisiera. Como resultado, finalmente se confirmó la bancarrota de la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Bueno, la flota del Imperio Británico es la mejor del mundo.
Incluso sin la caída de Pondicherry, mientras continúe la guerra, es difícil para una compañía francesa resistir. Bebiendo ligeramente café etíope, Baring dijo. Pero soy un banquero. No vine a hablar de política. Vine a proponer un trato rentable. Aunque al llegar aquí, encontré una plata inesperada. Eugene sonrió mostrando una moneda de aluminio. ¿Se refiere al aluminio? Se lo regalaré cuando se vaya. Unas 100 monedas. Oh, eres generoso. Por lo que veo, parece que se comercializará entre 10 y 20 veces el precio de la plata. ¿Puede calcular eso? Eugene acaba de introducir las monedas de aluminio en el mundo. Por supuesto, viendo que Baring entró clandestinamente a través del cardenal, probablemente haya escuchado sobre esto del cardenal de Imola. Sin embargo, es sorprendente que mencione 20 veces el precio de la plata. Porque ese era exactamente el precio real de mercado del aluminio a principios y mediados del siglo XIX en la historia original. Baring, un banquero de cálculo rápido, se rió a carcajadas. Después de un espectáculo como este, deberías obtener al menos ese precio para que sea rentable. ¿No has emprendido negocios enormes? La oficina de correos de Milán, la fábrica de suministros militares de Marsella, y ahora has establecido un nuevo banco en Génova. ¿Dónde lo oyó? Parece que conoce todo nuestro negocio de grupo, aunque un poco vagamente. ¿Grupo? Sí. Un término que se adapta perfectamente a alguien como tú que desarrolla diversos negocios. Hablando como un adivino, Baring reveló su fuente de información. Lo escuché de Nathan. ¿Lo conoces? Me dijeron que también has hecho algunas inversiones en acciones. Parece que bajo un nombre diferente. Es decir, lo escuchó de Nathan Rothschild, o en francés, Nathan Rothschild. Eugene sintió una sensación extraña. Después de todo, las familias Rothschild y Baring librarían una competencia sangrienta en la historia original futura. Sin embargo, viendo que los Rothschild alemanes y los Baring ingleses comerciaban entre sí, Eugene se dio cuenta de algo. El capital no conoce fronteras. Incluso en una época en que el término capitalismo aún no existe. Las ganancias no conocen fronteras, ¿verdad? Excelente expresión. Sí, para un financiero, el beneficio es la verdad. Bien, comencemos a negociar. Ya que has obtenido esas monedas de aluminio, ¿no necesitarás un lugar para invertir? Parece que será difícil hacer nuevas inversiones durante un tiempo, ya que estoy pagando deudas. De repente, Baring sacó algo de su bolsillo con una sonrisa de satisfacción. ¿En serio? Incluso si se trata de un negocio sobre el nuevo mundo que Francia perdió. En ese momento, Eugene abrió mucho los ojos y luego frunció el ceño. Escuchemos. ¿Dónde es? Un mapa se desplegó frente a Eugene. De hecho, en la historia original, Baring también ayuda en las transacciones del Nuevo Mundo de Francia, específicamente de Napoleón. Solo que no es la región del mapa que trajo hoy. ¿Florida? ¿Dónde está eso? Marie, que se quitaba los pendientes junto a Eugene, inclinó la cabeza. Hoy también, Marie había desempeñado bien su papel. Porque había mostrado habilidad atendiendo a los antiguos nobles que vinieron a ver los lingotes y monedas de aluminio. Parece que no había tenido tiempo de quitarse el vestido y las joyas. Eugene sonrió mientras admiraba el hermoso vestido de Marie. Pensé que propondría Luisiana. Me ha propuesto un lugar inesperado. ¿Eh? ¿Luisiana? Oh, me suena de algo. Significa la tierra de Luis XIV. Se refiere a la antigua Nueva Francia. Luisiana. En la era moderna de la historia original, es la parte central de los Estados Unidos, incluido el estado de Mississippi. Sin embargo, originalmente era una colonia francesa, la Nueva Francia, asegurada por Luis XIV después de una guerra. Aunque parece un nombre extraño, Nueva Francia antigua, es la realidad. Es una tierra que Francia perdió completamente junto con Quebec cuando fue derrotada por Inglaterra y Prusia durante la Guerra de los 7 años. Además, es la tierra donde Baring actúa como intermediario en las transacciones entre Francia y Estados Unidos. Sin embargo, de manera inesperada, Baring ha venido ofreciendo devolverle una tierra a Francia. Eugene desplegó el mapa que Baring había traído. Swoosh. Cuando Marie se acercó, Eugene se colocó detrás de ella y dijo: Aquí está. Marie miró fijamente el mapa y abrió mucho los ojos.
¿Está junto al Océano Atlántico? Sí. ¿Esto podría revivir la antigua Nueva Francia? Pero, ¿cómo se puede negociar con este lugar? Eugene miró el mapa intensamente. Marie está en situación de cambiarse de vestido. Pero lo que realmente excita a Eugene es otra cosa. La tierra marcada en el mapa. No una isla, sino una parte continental. La península de Florida, el único lugar en la costa este del continente norteamericano, completamente ocupado por Inglaterra y los Estados Unidos, que todavía no es territorio angloamericano. La península de Florida, ocupada por España. Por supuesto, esta transacción es una apuesta. Pero si se puede tomar esta tierra ahora, se puede cambiar la historia. Habrá que negociar con la corona española. Probablemente 15 millones de francos serán suficientes. Año 1796. Baring le había traído a Eugene un bote inesperado. Junto con una propuesta de la Compañía de las Indias Orientales, que aún desconoce el valor de la península de Florida. Capítulo 158. Aquí hay un campo de batalla abandonado. ¡Bum! Un cañón fijo, instalado en la zona costera, disparó hacia el cielo. Un joven de cabello rubio observa el proyectil que se extiende sobre el azul intenso del mar. Su cuello está desgastado, pero su cabello y mentón siempre parecen meticulosamente arreglados. De repente, alguien se acercó desde lejos, detrás del joven. Es un hombre de mediana edad con uniforme militar y barba desaliñada, completamente opuesto al joven rubio. ¿Por qué disparaste el cañón de repente? ¡Qué desperdicio de pólvora! El joven, Roche Jacqueline, respondió sin desviar la mirada. Tenemos un poco más de pólvora ahora. ¿Por qué? ¿Hemos recibido suministros alguna vez? Nunca, excepto cuando apenas pasa un barco de contacto. Pero el general Toussaint envió botín desde Hispaniola, coronel Turreau. El coronel Turreau, un soldado que una vez recorrió el campo de batalla de la Vendée, estalló en una risa amarga. Ja, ¿cómo hemos llegado a recibir ayuda de un negro? ¡Qué situación más patética! Este lugar es Martinica, una isla situada en el extremo del Atlántico. Es la tierra natal de Josefina y fue una importante plantación de caña de azúcar francesa. Una colonia que proporcionaba enormes beneficios a Francia antes de la Revolución. Sin embargo, ahora también es el hogar de 4.000 soldados que luchan una batalla solitaria, olvidados por su patria. Son 3.000 realistas que formaban parte del antiguo ejército rebelde de la Vendée y 1.000 soldados de la guarnición original. Entre ellos, el comandante de las tropas realistas es Roche Jacqueline, quien recibió el rango temporal de brigadier general del gobierno revolucionario. Con la llamada Brigada de la Vendée, han defendido Martinica durante más de 2 años. Y lo han hecho a pesar de haber cedido el control marítimo a los británicos. Roche Jacqueline consoló al coronel Turreau, que era como su ayudante. ¿No llevamos apenas 3 años? No se queje demasiado. Parece que la patria nos ha olvidado. El caballero de la princesa nos prometió 5 años. Roche Jacqueline, todavía mirando fijamente al mar, afirmó con un tono de certeza. Ni siquiera han pasado 3 años. No podemos quejarnos todavía, Turreau. El caballero de la princesa, es decir, Eugene, había hecho una promesa a la brigada de la Vendée. 5 años. Si aguantaban ese tiempo, podrían elegir una de 2 opciones. Regresar a Francia o ir a un nuevo mundo más amplio. Por supuesto, Roche Jacqueline no cree ciegamente en esa promesa. Sin embargo, a través de los barcos de contacto que ocasionalmente llegan desde Francia continental, conoce algo de las noticias de la patria. Aunque es información de hace medio año, escuchó que Napoleón estaba teniendo éxito en Italia. Napoleón y Eugene, quienes habían suprimido la rebelión de la Vendée. Si tienen éxito incluso en la expedición italiana, es razonable predecir que su posición en Francia se fortalecerá. Al menos había esperanza de que el regreso a casa fuera posible. Turreau también había escuchado esas noticias, así que en lugar de quejarse más, se relamió y preguntó. Bueno, está bien. Pero, ¿por qué disparaste realmente el cañón? Seguramente no es porque un barco enemigo ya esté llegando, ¿verdad? En ese momento, Turreau, con los ojos muy abiertos, corrió hacia la fortaleza donde estaba el cañón costero. Es un barco enemigo. A lo lejos se podía ver un barco británico con la Unión ya condeando.
Parece que Roche Jacqueline, con mejor vista que Turreau, lo había visto primero. Turreau reprendió apresuradamente a los guardias dentro de la fortaleza. Guardias, formen filas. Cañones costeros. Preparen los proyectiles. ¿Están preparadas las balas incendiarias? No hay prisa, coronel Turreau. ¿Cómo puede no haber prisa, Roche Jacqueline? La flota británica, Nelson, está comenzando a atacarnos de nuevo. Todavía sin apartar la mirada del mar, Roche Jacqueline negó con la cabeza. Solo observamos la situación. Ahora Nelson está más interesado en Hispaniola. Un lugar llamado Hispaniola en francés, o Hispaniola en español. En la era moderna de la historia original, es una gran isla donde coexisten la República de Haití y la República Dominicana. El estrata isla pertenece a España, pero el oeste es una colonia francesa conocida como Saint-Domingue. Con un tamaño más de 10 veces mayor que Martinica, la parte occidental que es colonia francesa tiene una superficie similar a Flandes. Nelson está más preocupado por Hispaniola, que es más grande y ofrece mayor resistencia, que por la pequeña Martinica. Entonces, ¿por qué Francia envió la brigada de la Vendée a Martinica y no a Hispaniola? Turreau chasqueó la lengua. Con razón Toussaint nos tiende la mano. La metrópoli finalmente abandonó Saint-Domingue. ¿No estaba prosperando más que Martinica, aunque era más duro? Dios mío, recuerdo que solo bebíamos café de Saint-Domingue. Toussaint Louverture, un ex esclavo negro que actualmente controla efectivamente la colonia francesa de Saint-Domingue como líder rebelde. Sin embargo, aunque se le llama rebelde, en realidad es prácticamente el ejército francés que defiende Saint-Domingue. Francia perdió el control de las Indias Occidentales después del inicio de las guerras revolucionarias. Esto se debió a que estallaron rebeliones de esclavos en varias colonias, seguidas inmediatamente por el despliegue de la Marina Británica en las Indias Occidentales. Sobre todo, la flota atlántica francesa fue derrotada repetidamente por la Marina Británica. Solo fue posible que la brigada de la Vendée cruzara a Martinica, y eso fue todo. Por supuesto, si Francia hubiera podido elegir, habría enviado la brigada de la Vendée a Saint-Domingue en lugar de a Martinica. Antes de la gran rebelión de los esclavos negros, Saint-Domingue era el mayor productor de azúcar y café no solo de Francia sino de toda Europa. En la década de 1780, el 40% del azúcar y el 60% del café consumidos en Europa provenían de Saint-Domingue. El 10% de las finanzas de la corona francesa en ese momento se cubría con los impuestos sobre este azúcar y café. Sin embargo, Toussaint se rebeló en 1791, justo después de la Revolución Francesa. Por eso, cuando se suprimió la rebelión de la Vendée en 1794, Saint-Domingue ya estaba fuera del control de la metrópoli. Pero las Indias Occidentales no solo tenían a Francia y los esclavos negros como partes interesadas. También existían otras potencias: Gran Bretaña y España. Estas dos potencias también se convirtieron en enemigos a los que tuvo que enfrentarse Toussaint, quien ahora controlaba el oeste de Hispaniola. Finalmente, Toussaint llegó a un acuerdo con la Francia metropolitana. Decidió aliarse con las fuerzas francesas del Nuevo Mundo, centradas en Martinica, para luchar contra Gran Bretaña y España. A su manera, Toussaint se consideraba francés. También ayudó que Robespierre, quien estaba en el poder en ese momento, se opusiera a la esclavitud. Como resultado, en septiembre de 1796, la guarnición francesa en Martinica y Saint-Domingue están aliadas. Roche Jacqueline, pensando en los problemas que habían enfrentado durante estos 2 años y medio, exhaló un suspiro de alivio. Se está alejando. De todos modos, no descuiden la vigilancia. Se podía ver al buque de guerra británico desapareciendo en el horizonte del mar. Después de dar una breve orden a la guarnición de la fortaleza, Roche Jacqueline bajó de ella. Turreau lo siguió, sacando la lengua. Realmente estaba nervioso. Si la Marina Británica nos atacara frontalmente, no podríamos resistir. Hemos ganado varias veces en combates de desembarco. A menos que Nelson establezca un asedio completo, no puede conquistar Martinica en el estado actual. Eso sería así si no se nos acabara toda la pólvora y las municiones. A finales del siglo XVIII, las guerras se deciden por las armas de pólvora. Si se acaba la pólvora, es difícil seguir luchando. Este es un problema crónico para la guarnición de Martinica, aislada en una isla.
Roche Jacqueline esbozó una sonrisa amarga y respondió. Cuando llegue el próximo barco de contacto, pediremos ayuda al gobierno de la metrópoli. En ese momento, vieron a un joven que se acercaba a caballo desde el interior de la isla, agitando la mano. Roche Jacqueline. El gobernador Charles Damas quiere verte. Dice que hoy, después de tanto tiempo, celebremos una fiesta de ánimo. Era el marqués de Lescure, un hombre que una vez luchó junto a Roche Jacqueline en la Vendée. A su lado, se podía ver a su esposa, Marie Lescure, acercándose también con una amplia sonrisa. La familia del marqués de Lescure, una pareja amorosa, había venido juntos hasta Martinica. Roche Jacqueline estaba a punto de sonreír ante esta escena que parecía tan despreocupada, cuando Turreau chasqueó la lengua. Qué bueno sería tener la tranquilidad mental del marqués de Lescure y del gobernador Damas. ¿No es hora de animar a los soldados? Roche Jacqueline, ¿no te preocupa? Podríamos morir todos en esta isla. Entonces Roche Jacqueline negó solemnemente con la cabeza y dijo. De todos modos, yo, usted, coronel, y todos los demás soldados estábamos destinados a morir en la Vendée. Nuestras vidas ahora pertenecen a Eugene y al general Bonaparte. Un caballero cumple sus promesas. En una era donde la revolución ha acabado con los caballeros y los nobles, él aún mantiene el orgullo de la nobleza. El antiguo noble Roche Jacqueline cabalgaba enérgicamente por Martinica. Toda esta situación ahora estaba sobre el escritorio de Eugene en el Palacio de Montbello, en forma de infieme. ¿Esto no es información británica? Hippolyte, que estaba examinando el detallado informe a su lado, abrió mucho los ojos. En realidad, sería extraño no darse cuenta, ya que estaba escrito en inglés. Como hijo de comerciante, aunque no había recibido educación superior, Hippolyte sabía bastante inglés. Eugene, sentado en su lugar, asintió ligeramente. Así es. Muestra cuánto domina la Marina Británica las aguas de las Indias Occidentales. Pensé que solo Jamaica era posesión británica, pero ahora, ¿han tomado todo excepto Martinica? Saint-Domingue tampoco ha sido tomada. Simplemente se ha independizado de facto. Estos son nombres de lugares que en la era moderna de la historia original solo se escucharían durante la Copa del Mundo. Sin embargo, para los franceses de esta época eran bastante familiares debido a problemas coloniales. Cuba, Jamaica, Saint-Domingue, isla de Hispaniola. Cuba, al oeste, es una colonia española. Jamaica, en el medio, es una colonia británica. E Hispaniola, al este, es una colonia franco-española. Más al este está Martinica. A su manera, Eugene e Hippolyte también habían visitado Martinica debido a Josefina. Por eso, Hippolyte podía imaginar contenido no escrito en el infieme. Relamiéndose, Hippolyte le dijo a Eugene. Vaya, Eugene, realmente enviaste al ejército rebelde de la Vendée a un lugar difícil. Eugene, fingiendo formalidad, negó con la cabeza. No los envié a Haití, o mejor dicho, a Saint-Domingue. ¿No sería mejor allí? Hay más población, es autosuficiente, y más grande. En cambio, está controlada por rebeldes ex-esclavos negros. Es un lugar difícil de manejar para un soldado novato como Roche Jacqueline. Y la fiebre amarilla es más prevalente. En la historia original, Napoleón, después de ascender al poder en Francia, envió fuerzas para suprimir la rebelión en Saint-Domingue. Después de tomar el control de la isla de Hispaniola, intentó expandirse desde allí hacia el continente americano. Se podría decir que buscaba revivir la Nueva Francia. Sin embargo, la fiebre amarilla, un virus tropical que apareció repentinamente, diezmó al ejército. No hay tratamiento efectivo para esto, por lo que Eugene tampoco tiene alternativas. Solo sabe que tiene una tasa de letalidad baja del 5% y que una vez contraída proporciona inmunidad de por vida, por lo que los esclavos negros locales son resistentes a la fiebre amarilla. En cualquier caso, considerando esta fiebre amarilla, la brigada de la Vendée no fue enviada a un lugar extremadamente difícil. Hippolyte frunció los labios y luego inclinó la cabeza con curiosidad. Pero, ¿por qué Baring nos informó de esta difícil situación? ¿Para que renunciemos? No, para que tomemos Florida y terminemos la guerra. ¿Por qué hizo tal propuesta? Aunque Florida no es actualmente una colonia británica, no hay nada beneficioso en dárnosla. Más bien, surgirá el problema de que el mar cercano a Florida se convierta en propiedad francesa.
Eugene respondió mientras miraba intensamente el mapa del Nuevo Mundo junto al infieme. Es claramente desfavorable para Gran Bretaña. Pero no es desfavorable para la Compañía de las Indias Orientales. Esa es la razón. Mirando el mapa, se puede entender por qué Hippolyte tenía dudas. Martinica pertenece a Francia. Sin embargo, las numerosas islas dispersas arriba y abajo de Martinica están todas controladas por la Marina Británica. Yendo hacia el oeste, la isla de Hispaniola está gobernada conjuntamente por esclavos rebeldes franceses y el gobernador colonial español. Más allá de esta isla, la Marina Británica opera alrededor de Jamaica. Aún más al oeste está Cuba, la tradicional colonia española. Justo al norte de ella, cruzando un enorme golfo, aparece el continente norteamericano, específicamente la península de Florida. Actualmente es territorio español. Si Francia toma este lugar, la estrategia marítima se invierte. Se crea un golfo controlado por Francia en aguas que Gran Bretaña recorre unilateralmente. Por lo tanto, es cierto que es desfavorable para Gran Bretaña. Pero la Compañía de las Indias Orientales, que tiene influencia real en la India, es diferente. Gran Bretaña también tiene intereses en esta región, centrados en Jamaica. Tiene colonias. Ha controlado islas cercanas a Martinica desde la Guerra de los 7 Años hasta ahora, y también tiene algunas colonias en Sudamérica. Ah, sí. Pero, ¿por qué un financiero británico como Baring hizo tal propuesta? Pero todos estos intereses pertenecen al Estado británico. Ni Baring, ni Barings Bank, ni siquiera la Compañía de las Indias Orientales, de la que Baring es director, tienen un solo interés en las Indias Occidentales. Se dice que cuando Colón descubrió el Nuevo Mundo, confundió ese lugar con la India. Por eso esta región se llama Indias Occidentales. Sin embargo, la Compañía de las Indias Orientales no tiene intereses en estas Indias Occidentales, solo en la India real. Por lo tanto, a la Compañía de las Indias Orientales no le importa si Florida pasa a Francia o no. A esto se añade un resentimiento que tienen los capitalistas de la Compañía de las Indias Orientales. Pero ahora la Compañía de las Indias Orientales ya no puede obtener los beneficios que originalmente pretendía de la dirección del Nuevo Mundo. ¿Qué es eso? Las antiguas colonias norteamericanas. Las antiguas colonias norteamericanas, donde la Compañía de las Indias Orientales quería vender té, ya no existen. Se independizaron, ¿no? Gracias a nosotros, Francia. Ante la observación de Hippolyte, Eugene mencionó la tierra de la que deriva su nombre. Sí. La independencia de Estados Unidos se debe a Francia. Y la revolución se debe a la independencia de Estados Unidos. Además, el país al que la Compañía de las Indias Orientales quiere joder también es Estados Unidos. Incluso mi nombre tiene pronunciación estadounidense debido a Estados Unidos. ¿Qué? ¿De qué hablas? Hay cosas así. En fin, esa debe ser la razón por la que Baring propuso este trato. O tal vez fue la Compañía de las Indias Orientales. Tras la explicación de Eugene, que bromeaba ligeramente, Hippolyte asintió y luego volvió a inclinar la cabeza con curiosidad. Bien, lo entiendo más o menos. Pero, ¿no es esto territorio español? ¿Cómo puede un banquero británico proponer transferir Florida, un territorio español, a Francia? Al final, quien debe decidir sobre este asunto no es Eugene sino Napoleón. ¿Terminar el estado de guerra con Inglaterra utilizando territorio español como objeto de negociación? Napoleón se reunió con Eugene en el campamento de las tropas estacionadas en Italia, en Mombello. Napoleón también es un hombre con ambición territorial no menor que la de otros. Ante la repentina posibilidad de obtener un vasto territorio en el Nuevo Mundo, no puede evitar sentirse tentado. Además, ¿qué pasaría si en este proceso también terminara el estado de guerra con Inglaterra de manera ventajosa? Napoleón, habiendo adquirido un territorio casi igual a Italia, se convertiría verdaderamente en un gran héroe nacional francés. Eugene se encogió de hombros. No llegó a decir tanto. Solo dijo que me darían Florida, territorio español, y pidió que se seleccionara de Barings Bank como intermediario. ¿No estábamos en guerra con Inglaterra? ¿Cómo puede haber un trato? España no está en guerra con Inglaterra. Por lo tanto, el comercio es posible entre España y Francia. De nuevo, el comercio también es posible entre los banqueros españoles y británicos.
Por eso, si se avanza con el acuerdo de venta de Florida, Barings-Bank puede actuar como intermediario. Napoleón asintió, organizando sus pensamientos. Francia compra la península de Florida a España, España recibe dinero u otro territorio, y Barings-Bank se queda con la comisión de intermediación. Suena razonable en principio. De repente, Napoleón frunció el ceño. ¿Vender territorio por dinero? A menos que el rey de España esté loco, ¿cómo podría suceder? Además, ¿no se ha firmado ya un armisticio? De hecho, pagar indemnizaciones de guerra después de perder una guerra era una práctica común en Europa. El caso real es exactamente lo que Napoleón está haciendo: extraer dinero de varios estados italianos. Sin embargo, no hay precedentes de compra y venta de territorios por dinero. En realidad, apenas podría exagerarse al decir que lo que Napoleón hizo en la historia original fue casi lo primero de su tipo. Sin embargo, Eugene sonrió y asintió. Es posible por 3 razones, padre. ¿Cuáles son? Primero, el armisticio aún no ha sido ratificado finalmente. Porque el Parlamento francés está en elecciones ahora. Segundo, Danton, el hombre fuerte del gobierno del directorio, necesita un logro. Florida es realmente grande. Estrictamente hablando, oficialmente Francia e Italia todavía no están en armisticio. Además, Danton, el nominalmente más alto poder en Francia, necesita desesperadamente logros para su reelección. Napoleón, pensando profundamente por un momento, miró fijamente a Eugene y preguntó: ¿cuál es la tercera razón? El corazón de Napoleón se había movido. Literalmente, una apuesta. Pero como Eugene, Napoleón también es un jugador. Y los jugadores profesionales suelen establecer condiciones para ganar antes de comenzar. Eugene presentó la carta de la condición para la victoria segura. El hombre fuerte de España no es el rey, sino el secretario jefe del rey. Y actualmente, Godoy, el secretario jefe de España, es muy cobarde. Godoy, el joven primer ministro que llevó a España al camino de la ruina nacional. Desde 1792, ha sido el hombre más poderoso que, junto con la reina, manipula los asuntos de Estado en lugar del incompetente rey de España. Además, es la persona que, en la historia original futura, entregó Luisiana a Napoleón. Esta es la verdadera razón por la que Eugene juzga que puede ganar. Capítulo 159. París ya está hirviendo con el fervor electoral. Jacobinos al Parlamento otra vez. Voten por los girondinos y por Lafayette. La nueva Francia quiere paz. ¡Viva el rey! ¡Ay! Partidarios de la República, no usen la violencia. Eugene, que bebía café en la oficina del Banco Beauharnais de París después de mucho tiempo, frunció el ceño. Ahora que ya tenía la mayoría de edad según los estándares de la época real, pensaba que el café le sentaría bien. Pero era muy amargo. No sabía si era por el café francés, por el grano de café etíope, o por los activistas electorales que se peleaban afuera. Entonces escuchó un lema que hizo dudar a sus oídos. Somos amigos del general Bonaparte. Un voto para el héroe de la conquista italiana. Parece que ya se ha formado una facción bonapartista en el Parlamento. Es extraño, ya que Napoleón ni siquiera había tenido tiempo de preocuparse por esto. ¿Habrán sido Lucien o Joseph quienes movieron? O tal vez fue Salicetti. En lugar de indagar, Eugene resumió su impresión en una frase. Impresionante. También París. Da la sensación de ser un campo de batalla, aunque sin derramamiento de sangre. Por el contrario, la persona frente a él, que recorre directamente este campo de batalla, tenía una expresión tranquila. El hombre que todavía mantiene su puesto como uno de los 5 directores, el líder de la facción de Lafayette, sonrió mientras bebía café. Es extraño que hayas regresado en esta situación. Habría sido mejor después de las elecciones. Tenía que discutir algo con Danton. ¿Qué? Espero que no sea una nueva guerra. Eugene negó con la cabeza ante la pregunta de Lafayette. No. Una negociación. Para conseguir una península en el Nuevo Mundo. Lafayette, originalmente militar y cuyo primer campo de batalla fue el Nuevo Mundo, entendió exactamente el plan de Eugene sin necesidad de una larga explicación. Por otro lado, al no conocer bien los asuntos diplomáticos, no planteó objeciones específicas. Interesante. Florida. Nunca estuve allí, pero durante la Guerra de Independencia Americana, avancé hasta cerca de la región sur.
¿Cómo fue? Era un territorio sin desarrollar con indios dispersos por todas partes. Tenían malas relaciones con los ingleses, lo que nos resultaba conveniente. Sin embargo, de repente, Lafayette frunció el ceño. Ocupar ese lugar significa tener que luchar contra América, el nuevo país independiente. Y cruzando el inmenso océano Atlántico. Normalmente, un diplomático o político habría mencionado a España o Inglaterra. Después de todo, Florida pertenece a España, y el dominador de las aguas de la zona es Inglaterra. Sin embargo, Lafayette, con su experiencia militar, pensó primero en América, es decir, Estados Unidos. Aunque todavía tiene solo 4 millones de habitantes, es el país independiente con la mayor población en el Nuevo Mundo. También ha ocupado las mejores tierras del continente norteamericano. No sería extraño que ya tuviera a Florida del Sur en su mira. Eugene también lo sabía, pero solo respondió con una ligera sonrisa. Piense en eso después de ganar las elecciones. Ja, ja. Un militar aconsejando a un político sobre elecciones. Aunque, quizás después de las elecciones tenga que pedirte ayuda. ¿Qué quiere decir? Lafayette, frunciendo el ceño, dijo en voz baja. Puede que haya otro golpe de estado. Eugene abrió mucho los ojos. En realidad, la razón para reunirse con Lafayette era simplemente por su relación personal. Eugene también había sido parte de la facción monárquica constitucional como protector de la ex reina y la princesa. Por lo tanto, había tenido una posición política similar a Lafayette. Sin embargo, después de suprimir el golpe de estado de Marat en el mes de Fructidor, con Napoleón tomando parte del poder, la situación se volvió complicada. De hecho, la facción Bonaparte había ocupado uno de los puestos del directorio. Desde entonces, Eugene se había convertido prácticamente en parte de la facción Bonaparte. En términos simples, entre los directores, pertenece a la facción de Salicetti y Augustin Robespierre. Aún así, el hecho de que Lafayette hubiera sido superior de su padre y patrocinador de Eugene no ha cambiado. Por eso había venido a verlo, pero se encontró con una información sorprendente. Los ojos de Eugene brillaron. ¿Por los realistas? Cualquiera de los bandos podría hacerlo. En la situación actual, nadie puede lograr una mayoría absoluta. En momentos así, los que se sienten acorralados suelen querer usar la fuerza. Ya lo hemos visto varias veces, ¿no? ¿A quién considera más probable? Como uno de los 5 directores, Lafayette no hablaría sin fundamento. Debe tener alguna información. De repente, Lafayette sonrió enigmáticamente. El general Bonaparte tampoco sería una excepción, ¿verdad? También está Hoche. Pero el peligro inmediato es otro. ¿Se refiere a Moreau? No, Tichego. Lafayette miró fijamente a Eugene y dijo. Lo estoy vigilando, pero es alguien que podría hacer algo peligroso en cualquier momento. También tiene un cuerpo de ejército considerable. Ten cuidado. Eugene abrió mucho los ojos y luego frunció el ceño. En la historia original, Tichegru realmente se involucra en un golpe de estado. Pero como la situación política era mejor que en la historia original, pensaba que no habría golpe de estado, ¿o es al revés? Investigaré tan pronto como termine este asunto. La solución sería estabilizar las elecciones teniendo éxito en la compra de Florida. De todos modos, para todo político republicano, las elecciones inmediatas son más importantes que la eternidad. ¿Nuevo Mundo? ¿Qué es eso tan repentinamente? ¿Hablas de Martinica? Si es sobre Saint-Domingue, no quiero oírlo. Y este hombre gordo, picado de viruela y de aspecto feroz, Danton, es aún más así. Literalmente, Danton es un hombre que vive solo para hoy. Es un político que ha navegado las turbulentas aguas de la revolución superando solo los problemas inmediatos en lugar de preocuparse por estrategias futuras complejas. En cambio, tiene una excelente capacidad para responder a crisis inmediatas. Después de todo, en un escenario político donde Robespierre y Marat habían muerto, logró tomar el poder aliándose con Napoleón. Sin embargo, su principal preocupación ahora son las elecciones al Consejo de los 500 que se acercan a finales de septiembre. Naturalmente, no le agradaba el joven general, Eugene, que había venido corriendo de Génova a París. Aún así, como político con sentido común, Danton no lo oyó. Eugene se encogió de hombros mientras bebía el café que Danton le había traído.
Saint-Domingue ha sido tomada por los esclavos. Sí. Y dicen que gracias a eso tú monopolizas el café etíope y estás ganando bastante bien. Pronto tendré que revivir el impuesto sobre el café, Brigadier General Eugene Freyschutz. ¿No iba a ascenderme pronto a mayor general? Entonces Danton chasqueó la lengua, como si fuera absurdo. ¿Dónde está la garantía de que seré reelegido? Por lo que se ve ahora, los realistas podrían barrer todos los distritos. Oh, por cierto, tu novia era una ex princesa, ¿verdad? ¡Qué suerte! Serás ascendido incluso si ganan los realistas. Eugene sonrió ligeramente mirando a Danton, que se burlaba con un humor negro. Danton es un político corrupto con un lenguaje tosco, una apariencia aún más tosca, y que acepta sobornos. Pero tiene la flexibilidad para hacer bromas que Marat o Robespierre nunca habrían hecho. De todos modos, en la misma situación, otro político podría estar mentalmente acorralado y no hacer nada. Esta flexibilidad es necesaria en el escenario político francés. Colocando suavemente su taza de café, Eugene dijo: ¿Qué le parecería un gran proyecto que lograra el rescate de la aislada Martinica, la recuperación de Saint-Domingue controlada por los rebeldes, y el éxito de su reelección como director? Danton abrió mucho los ojos. Las Indias Occidentales representaban una cuarta parte del comercio francés. Una décima parte de los ingresos fiscales provenía del azúcar y el café importados de las Indias Occidentales. Es, sin duda, un tema de especial interés para los comerciantes, principales partidarios de la República. Pero mientras se concentraban en la guerra en el continente europeo, el frente de las Indias Occidentales se había desmoronado por completo. ¿Existía una solución para resolver de golpe esta guerra perdida? Cualquier político se sentiría tentado por tal propuesta. ¿De qué se trata? La compra de Florida. ¿Flo qué? ¿No te habrás confundido con Floreal? ¿Quieres comprar flores? Floreal, es decir, el mes de las flores en el calendario revolucionario. Normalmente es alrededor de abril, pero ahora es septiembre, así que a Danton le sonaba como algo sin sentido. Eugene corrigió su pronunciación. Florida, ciudadano director. La península en el sureste del continente norteamericano, actualmente territorio español. Como ante cualquier propuesta inesperada, Danton se quedó pasmado. Pero Danton, aunque no es un genio, tiene una mente ágil. Esto significa que su mente es flexible. Aunque no tanto como el genio Napoleón, cuando Eugene desplegó el mapa y explicó, Danton también entendió. Nosotros obtenemos tierra española, con un británico como intermediario. Su comprensión es rápida. ¿Y Estados Unidos? Eugene parpadeó. Hasta ahora, Eugene no había explicado este problema a muchas personas, pero esta es la segunda perspectiva que escucha. Hay pocos políticos en esta época que sean conscientes de la existencia de Estados Unidos, que se convertirá en la mayor potencia del Nuevo Mundo. Sin embargo, después de Lafayette, ahora Danton también mencionaba a Estados Unidos. Pero en realidad, Danton había tenido contacto con Franklin, quien fue embajador de Estados Unidos en Francia cuando era joven. Tal vez sabía más sobre Estados Unidos de lo esperado. La Federación Americana es hostil a Inglaterra, pero tampoco nos quiere especialmente a nosotros. ¿Y de repente tendríamos una frontera común? ¿Por la ubicación, justo al sur de la Federación Americana? Su observación es aguda. Pero Estados Unidos no será hostil hacia nosotros de inmediato. ¿Por qué? Estados Unidos no está cumpliendo actualmente el tratado de alianza mutua que firmó con nosotros. Es decir, la observación de Danton es la siguiente. La llamada Guerra de Independencia de Estados Unidos terminó en 1783, pero Estados Unidos se estableció formalmente en 1789. En 1796, el presidente es el famoso Washington. Pero el gobierno de Washington había firmado un tratado de alianza mutua con Francia cuando se estableció. Esto se debía a que la monarquía francesa había ayudado durante la Guerra de Independencia. Como el gobierno revolucionario también había heredado los tratados de la monarquía, Estados Unidos tenía la obligación de asistir a Francia. Especialmente debían ayudar a las colonias francesas en las Indias Occidentales. Sin embargo, cuando estalló la guerra entre Francia e Inglaterra, Estados Unidos declaró su neutralidad. Esta es una de las razones por las que Francia ha luchado en desventaja en las Indias Occidentales.
Por lo tanto, las relaciones diplomáticas entre Francia y Estados Unidos actualmente son bastante malas. En la historia original, incluso llegan a una situación de cuasi guerra desde 1797, capturando barcos mercantes mutuamente. Pero Eugene pensaba de manera diferente. Estados Unidos aún no tiene la capacidad para adoptar una política de expansión. Debe pasar al menos 20 años. Ya tienen suficientes dificultades solo con resolver los conflictos internos entre los estados y el gobierno federal. Si Francia no interfiere específicamente, Estados Unidos no tiene capacidad para proyectar poder militar externamente. De hecho, el ataque a Florida ocurre en 1814. En la historia original, la cuasi guerra con Francia comenzó porque Francia envió primero una flota de corsarios. Danton, bastante conocedor de la situación internacional, asintió y luego torció los labios. Bien, entonces. Si se paga un precio suficiente, Godoy de España se moverá. ¿Cómo está tan seguro de eso? No es tonto, pero es cobarde y también bastante codicioso. Parece hablar por experiencia, ya que ha negociado un tratado de armisticio. Como la evaluación histórica es similar, Eugene no tenía objeciones. Entonces Danton inclinó la cabeza con curiosidad. Pero, ¿comprar un territorio en lugar de recibirlo? A menos que nos dieran Saint-Domingue, que es más un problema. ¿Cómo planeas conseguirlo? Eugene chasqueó los dedos. Entonces Hippolyte trajo un saco grande y ligero. Aunque el saco parecía muy ligero, estaba lleno de algo. Danton abrió mucho los ojos al ver el objeto. Esto es... Es lo que anunciamos recientemente. ¿Has oído los rumores, verdad? Esto realmente se parece a la plata. Mientras Danton examinaba el objeto en silencio, a punto de asentir, Eugene preguntó. Pero incluso así, necesitamos a alguien que negocie. Yo soy demasiado joven, y no hay talento de este tipo en el cuartel general de Italia. ¿Conoce algún diplomático adecuado? Danton, que solo había estado mirando el objeto, sonrió. Sí, tengo a alguien perfecto. Acaba de volver de Inglaterra con una propuesta de negociación que fracasó. Por cierto, ¿voy a recibir alguna comisión por esto? Fue el momento en que Danton, flexible, de visión amplia y codicioso, y Eugene cerraron un trato. El aún no llegado siglo XIX será el siglo de la diplomacia. La compra de Florida, una propuesta de negociación curiosa, pero no especialmente atractiva para mí. Un gastrónomo de 42 años, de mediana edad, dijo elegantemente mientras tragaba foie gras. Foie gras, la delicia real que se hizo famosa cuando Luis XIV la elogió. En una época en que el pueblo está descontento por la inflación, alguien que come tales delicias debe ser realmente un devoto de la gastronomía. Eugene miró fijamente al gastrónomo, dejando el tenedor porque estaba demasiado salado. Una actitud muy relajada. No parecía ser un hombre que hubiera regresado a su país como enviado especial británico y hubiera fracasado. En ese momento, el gastrónomo, o mejor dicho, el glotón Danton, que devoraba el hígado frente a él, dijo. ¿Qué quiere decir, Monsieur Talleyrand? ¿Fue insuficiente la explicación de nuestro gobierno? Es un método para obtener tierra con dinero, no con guerra. Pensé que sonaría bastante tentador para un pacifista como usted. No me gusta la guerra. Pero creo que la expansión hacia el Nuevo Mundo es una tontería. ¿Qué significa eso? El gastrónomo, o ex enviado especial del primer ministro británico, Talleyrand, miró a Eugene. Hay un prodigio que se dice es un genio de las finanzas, un genio del juego, e incluso un genio de la guerra. Pero todavía es joven y probablemente no sepa nada sobre lo que sucedió durante la Guerra de los 7 años. Lo difícil que es expandirse hacia el Nuevo Mundo. Este es el hogar de Talleyrand. Originalmente enviado por Pitt como representante especial para negociaciones de paz, Talleyrand había fracasado, como era de esperar. Esto se debió a que la propuesta de negociación que Pitt exigía era que Francia se retirara de los Países Bajos. Inglaterra, que no estaba loca, propuso a cambio detener el ataque a Saint-Domingue. Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno revolucionario francés, los Países Bajos, que estaban justo frente a ellos, eran claramente más importantes que el lejano Saint-Domingue. Especialmente considerando las inminentes elecciones. Por lo tanto, las negociaciones fracasaron, y Talleyrand, en lugar de regresar a Londres, se quedó en París.
También ayudó que los amigos de Talleyrand, la facción girondina, hubieran sido rehabilitados. En esta situación, Danton había venido a buscar a Talleyrand. Por supuesto, Eugene también conocía a Talleyrand. En la historia futura original, sería el mejor diplomático de Napoleón, su mayor traidor y, en cierto sentido, el máximo patriota que protegió el territorio francés. Eugene miró fijamente a Talleyrand y preguntó. ¿Qué quiere decir, Monsieur Talleyrand? Que la República debería expandir su territorio hacia otra dirección, no hacia el Nuevo Mundo. ¿Dónde? Talleyrand cortó tranquilamente el foie gras y se lo ofreció a Eugene. El continente oscuro. El hígado negro se parecía exactamente al continente africano. Al principio de la revolución, me opuse a la guerra y me exilié a Inglaterra. Fue entonces cuando vi el tremendo poder de Inglaterra. Ciertamente, la Armada de Inglaterra es excelente, HMM. No se trata de eso, director Danton. El verdadero poder de Inglaterra reside en las máquinas. Escuchando la conversación entre Talleyrand y Danton, Eugene levantó las cejas. En resumen, está hablando de la revolución industrial. Talleyrand ha visto la situación de la revolución industrial inglesa, que comenzó desde la década de 1760. En esta reunión, Talleyrand sacó a relucir un tema grandilocuente que solo Eugene conocía sobre el futuro. Las máquinas reemplazan la mano de obra, bombean agua de las minas en grandes cantidades, e incluso fabrican telas. Vi esto con mis propios ojos. Por supuesto, las máquinas, representadas por la máquina de vapor, aún no han superado completamente la mano de obra. Por eso, Talleyrand tampoco hablaba con absoluta seriedad. Sin embargo, Eugene se detuvo a pensar cómo abordar este problema. Entonces Talleyrand habló de nuevo. Si solo hubiera visto eso, no me opondría a la expansión hacia el Nuevo Mundo. Fue a Estados Unidos, creo. Lo sabe, General Freyschütz. Eugene torció los labios. Inglaterra, donde los realistas se exiliaron primero, no habría sido un buen lugar de exilio para usted. Talleyrand había sido originalmente un obispo que apoyó la revolución al principio de esta, un hombre peculiar. Luego fue enviado a Inglaterra como representante especial por Mirabeau, quien estaba en el poder en ese momento. Pero cuando Mirabeau murió y los jacobinos tomaron el poder, fue marginado y se exilió a Londres. Londres ya era un lugar donde muchos realistas se habían exiliado, y Talleyrand se dirigió a Nueva York, Estados Unidos. Allí trabajó brevemente como intermediario financiero, y cuando vio la oportunidad, Talleyrand regresó a Inglaterra. Después de eso, se convirtió en el enviado especial de Pitt y regresó de nuevo. Talleyrand, un hombre que había experimentado Estados Unidos e Inglaterra durante casi 5 años bajo el gobierno revolucionario, dijo tranquilamente. Así es. Pero en Estados Unidos, vi su codicia por el territorio. Intentarán ocupar Florida en cualquier momento. Desde su perspectiva, todo el Nuevo Mundo es una misión que deben cumplir. Estas palabras no son una simple exageración, sino que se convertirían en una realidad histórica. Por lo tanto, en lugar de esto, deberíamos dejar que Inglaterra y Estados Unidos luchen por el Nuevo Mundo, y nosotros deberíamos tomar África, que nadie domina. Esta es la razón por la que Talleyrand argumenta a favor de la colonización de África. Y en la historia original, este sería el camino que tomaría Francia. Pero la razón por la que no tuvo más remedio que hacerlo fue distinta. Porque Napoleón, a quien Talleyrand traicionó, fue derrotado. Eugene esbozó una sonrisa amarga, y luego sonrió ligeramente y propuso. Monsieur Talleyrand, he escuchado sus convicciones. Ahora, permítame ofrecerle una compensación. ¿Qué quiere decir? Voy a ofrecerle una compensación que podría hacer tambalear sus convicciones. De repente, Eugene chasqueó los dedos. Es un metal descubierto recientemente por el mejor químico de Francia, Lavoisier. Aluminio. Al mismo tiempo, el ayudante Hippolyte trajo un saco y lo vació en el suelo. Clan. 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 Esto era exactamente lo mismo que Danton había visto. Eugene observó atentamente la expresión de Talleyrand, junto con la imagen de Danton que estaba babeando. Por fuera, parecía un rostro extremadamente sereno. Sin embargo, no pudo ocultar completamente el fuego que ardía en lo profundo de sus ojos. Codicia. Esa es la esencia de Talleyrand.
En la historia original, cuando Napoleón negoció con Austria después de la expedición italiana, se dice que Talleyrand recibió casi 1 millón de francos de Austria. Lo que Eugene había arrojado a Talleyrand era precisamente un soborno para encender esa codicia. El Vaticano ha aprobado el valor de este metal. 10 veces el de la plata. Ligero, brillante, resplandeciente. Te regalaré 100.000 monedas de plata de aluminio. Es decir, 1 millón de libras. Eugene partió el foie gras que no había comido y se lo ofreció de nuevo. ¿Qué le parece? ¿No es suficiente dinero para quebrar sus convicciones? Talleyrand, mirando el foie gras en silencio, lo pinchó con el tenedor. Es demasiado dinero. De acuerdo. Haré todo lo posible por persuadir. Además, de repente, Talleyrand tomó disimuladamente una moneda de plata de aluminio y sonrió. Con esto, incluso España venderá su territorio. Fue el momento en que Talleyrand, el diplomático codicioso, decidió moverse para atraer a España. Cediendo ante 100.000 monedas de plata de aluminio. Capítulo 160. A finales de siglo, en tiempos de crisis, incluso en países en decadencia los jóvenes pueden tomar el mando. ¿Por qué Francia envía otro emisario especial? El armisticio ya terminó. Un joven de rostro pálido estaba sentado con arrogancia en el Palacio de Madrid, en la oficina del secretario principal del rey. Actualmente tiene 29 años. Hace 4 años, ganó el favor del rey Carlos IV y tomó el poder, verdaderamente un ejemplo de ascenso meteórico. Sin embargo, a pesar de su actitud imponente y arrogante, por dentro era muy frágil. Especialmente para los ojos de Talleyrand, exobispo y revolucionario de 42 años, esto era demasiado obvio. Era un contraste con los políticos jóvenes de peso como Pito Fox con quienes trataba cuando estaba en Londres. Aunque también eran jóvenes, Talleyrand recordaba cuán brillante impresión daba Pitt. Tal vez esta sea la diferencia entre un país en ascenso y uno en declive. Por supuesto, como no había venido a evaluar la impresión de Godoy, Talleyrand simplemente sonrió con cortesía y elegancia. He venido para traer verdadera paz al primer ministro de Madrid. ¿Paz? ¿Qué quiere decir? Su Majestad nuestro rey ya ratificó el acuerdo. ¿No basta con la aprobación final desde París? No es así. Todavía, la guerra no ha terminado. Talleyrand fijó su mirada en un globo terráqueo que estaba a un lado de la residencia del primer ministro. Allá lejos, al otro lado del Atlántico en el Nuevo Mundo, la guerra continúa. España, país que una vez dominó la era de los grandes descubrimientos. Aunque cambió de dinastía y su época dorada terminó, gran parte del Nuevo Mundo todavía es territorio español. Desde la perspectiva histórica moderna, sería como si todo el continente latinoamericano, excepto Brasil, fuera territorio mexicano. Sin embargo, la situación de las Indias Occidentales es un poco diferente. España en Cuba, Inglaterra en Jamaica y Francia en la Española compiten entre sí. Pero la relación entre Inglaterra y España, que originalmente eran aliadas, ha cambiado. Desde que España se retiró de la alianza antifrancesa. Inglaterra está atacando las colonias de Francia y ahora también las de España. Bueno, no es una guerra total. Solo son ataques esporádicos. Inglaterra ya está avanzando para tomar toda la isla de la Española. No solo la parte occidental ocupada por Francia. El enviado especial del directorio francés, Talleyrand, sonrió enigmáticamente. Si esa isla cae en manos inglesas, Cuba también se convertirá pronto en territorio inglés. Además, toda Nueva España quedará bajo el dominio de la Marina británica. Godoy se estremeció. De hecho, aunque las palabras de Talleyrand eran exageradas, tenían algo de verdad. Actualmente, Inglaterra ha enviado 10 navíos de línea y 30 fragatas para asegurar el dominio marítimo de las Indias Occidentales. Y dado que la situación en el continente europeo ha cambiado, es muy posible que Inglaterra intente recuperar terreno en el Nuevo Mundo. Pero España actualmente no tiene ni el poder nacional, ni la flota, ni los almirantes para enfrentarse a Inglaterra. Godoy, temblando, preguntó. Entonces, ¿qué propone? ¿Aliarnos con Francia y entrar en guerra total con Inglaterra? Eso sería una locura. Talleyrand aprovechó este miedo. España no necesita luchar directamente. ¿Qué? ¿Entonces? ¿Francia luchará en nuestro lugar? Así es. A cambio, necesitamos un lugar.
Cédanos una cabeza de puente en el continente norteamericano para luchar contra Inglaterra. Finalmente, el joven primer ministro Godoy, desconcertado, se puso de pie de un salto. ¿Dónde exactamente? Si es para evitar la guerra, podemos ceder cualquier lugar. ¿La parte oriental de la Española? ¿O quizás parte de Cuba? En ese momento, Talleyrand desplegó un mapa sobre la mesa. ¡Zas! La mano de Talleyrand señaló una parte del mapa, la esquina sureste del continente norteamericano. Aquí. Godoy miró fijamente el mapa y torció el gesto. ¿Florida? Eso es demasiado grande. Excelencia, piénselo de nuevo. Este lugar, apenas hace unos 10 años, era territorio inglés. La Marina británica podría invadirlo de nuevo en cualquier momento. Pero, ¿no está la Federación Americana al norte? Seguramente Inglaterra no intentará ocupar el continente de nuevo. Cuando Godoy estaba a punto de desviar la mirada hacia otra parte, Talleyrand insistió con elegancia. Mire bien el mapa. El norte del continente norteamericano sigue siendo territorio inglés. ¿Cree que la codiciosa Inglaterra renunciará al Nuevo Mundo? Además, ahora España está en estado de guerra con Inglaterra. El Canadá de la historia moderna todavía es colonia británica. En el centro de las Indias Occidentales, la isla de Jamaica y al sureste de Florida, las Bahamas, también son territorios británicos. Si Inglaterra se lo propusiera, la posibilidad de que intente ocupar la costa de Florida es alta. De hecho, durante la Guerra de los 7 Años, Inglaterra ya la había ocupado. España recuperó Florida durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En otras palabras, no está en una posición de control firme. A pesar de las dudas de Godoy, Talleyrand lanzó su último anzuelo. No estoy pidiendo que nos la den gratuitamente. ¿Eh? ¿Entonces alguna otra tierra a cambio? No. Pero les daré algo más valioso que la tierra. De repente, Talleyrand hizo un gesto hacia atrás. Abriéndose paso entre los sirvientes, Armand Laneau, un mensajero que acompañaba a Talleyrand, trajo un pequeño saco. Mientras Godoy parpadeaba, Talleyrand anunció. En Montbello, Milán, el mejor químico francés, Lavoisier, lo presentó. Son monedas de plata de aluminio, el metal divino. El mismo objeto que Danton había admirado. Un metal divino que no existía en el mundo, reconocido por el Vaticano. Las monedas de aluminio blanco y reluciente se derramaron. Clink. 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 Godoy contemplaba embelesado el resplandor de las deslumbrantes monedas de aluminio. Naturalmente, Godoy era solo el secretario principal del rey, no quien tomaba las decisiones. ¿Ceder nuestro territorio? ¿Eso tiene sentido? Duque de Sueca. Exclamó la reina, María Luisa de Parma. Era una rama lateral de la casa Borbón y su madre también era princesa de Luis XV. Además, desinteresada en la política, era quien realmente dirigía los asuntos de Estado en lugar del rey Carlos IV, quien incluso ahora bostezaba. Su apariencia, que la hacía parecer mucho mayor de lo que indicaban sus 46 años, tal vez se debía a esto. Por supuesto, quien ayudaba a tomar esas decisiones era Godoy, y así era también como él había llegado al poder. El joven primer ministro, Godoy, sonrió suavemente para calmar a la reina. Tiene sentido, Su Majestad. ¿Por qué? Explícate. Incluso siendo tú, este asunto necesita reconsideración. Ninguno de los ministros o duques lo aceptará. Porque ese lugar está en la mira de Inglaterra. Godoy, de pie en la sala de audiencias del rey, señaló detrás de él. Aquí, el enviado francés Talleyrand nos informa que Inglaterra ambiciona todas las Indias Occidentales, y además busca ganar ventaja en las negociaciones con Francia. Con gran elegancia, Talleyrand dio un paso adelante. Es verdad, Su Majestad. María Luisa miró fijamente a Talleyrand. Como nieta de Luis XV, la reina Luisa también se oponía a la revolución. Sobre todo, Talleyrand había sido uno de los líderes revolucionarios iniciales que expulsaron al rey. Aunque no estuviera particularmente informada sobre la situación política, la reina española sabía claramente este punto y presionó. ¿No eres tú un enviado de los rebeldes franceses? ¿Cómo podemos confiar en ti? Puede confiar en mí, Su Majestad. Porque originalmente, yo era un enviado especial del primer ministro británico Pitt. ¿Qué? Talleyrand sonrió ligeramente y explicó.
Pitt inicialmente quería que yo negociara un acuerdo de paz con París. A cambio, planeaba ceder toda la Española, incluido Saint-Domingue, a Francia. Esto no era mentira. Pitt tenía la intención de intercambiar los Países Bajos por la isla de la Española. El problema es que la Española no era territorio británico. El oeste era la colonia francesa de Saint-Domingue, y el este era colonia española. Por supuesto, quienes dominaban esas aguas, el llamado Mar Caribe, eran las flotas británicas. Aún así, la posibilidad de perder la Española sorprendió al rey y a la reina. Godoy, quien sabía leer el humor del rey, no desaprovechó esta oportunidad. Recuerde, Su Majestad, la crisis de Nootka. Los ingleses nos atacarán en cualquier momento para buscar la hegemonía en el Nuevo Mundo. Incluso ahora, la Marina Británica está atacando indiscriminadamente a nuestra armada en las Indias Occidentales. Quizás hasta Cuba esté en peligro. Nootka es un lugar ubicado en la costa norte del oeste de Norteamérica. En la historia moderna, sería una isla frente a Vancouver. Sin embargo, en 1789, el año en que estalló la Revolución Francesa, España e Inglaterra se enfrentaron allí. Fue un incidente en el que naves españolas que avanzaban desde la actual California y barcos ingleses que se desplazaban de este a oeste desde el este de Canadá se enfrentaron. Este incidente terminó con España retirándose completamente. Aunque ocurrió en el otro lado del mundo, el impacto en la corte española fue tremendo. ¿Y si ese incidente se repitiera en la isla de Cuba, que España ha poseído históricamente? De hecho, durante la Guerra de los 7 Años, Cuba fue tomada una vez por Inglaterra. España recuperó Cuba después de ceder Florida a Inglaterra. En resumen, para España, Cuba es más importante que Florida. Y ahora Inglaterra considera la Española, frente a Cuba, como prácticamente suya. Si Francia abandona las Indias Occidentales, Inglaterra avanzará con más fuerza. Cuba podría estar en peligro nuevamente. La reina, apretando los dientes, preguntó. Entonces, ¿cuál es el precio? ¿Tal vez Toscana? Justo cuando la reina pensaba que al menos debían recibir Toscana, Talleyrand trajo el saco de monedas. Esto, Su Majestad. Una nueva plata bendecida por su santidad el Papa, se llama aluminio. La reina, que estaba a punto de enfurecerse, se detuvo. El rey, que había estado bostezando, abrió mucho los ojos. Un metal blanco plateado que se parecía a la plata pero emitía un brillo completamente diferente. El rey se levantó de un salto y exclamó. 5 millones. Por esa cantidad, cederemos Florida. Con esto, la negociación quedó cerrada. El precio total pagado fue de 5 millones de monedas de aluminio, equivalentes a unos 50 millones de francos en plata. Acuerdo exitosamente concluido. A finales de septiembre de 1796, una carta muy concisa llegó a las habitaciones de Eugene en Montbello. Vaya, realmente compraste algo increíble con el aluminio, Eugene. Exclamó Hipólite emocionado. Eugene también sonreía mientras sostenía la carta en sus manos. En realidad, no esperaba que el trato se cerrara en menos de un mes. Sin embargo, el directorio francés probablemente no tuvo otra opción. El acuerdo de adquisición de Florida debía anunciarse sin falta antes de las elecciones. En ese momento, Lannes, que había venido a visitar la habitación de Eugene, inclinó la cabeza y preguntó. No parece real ya que no es tierra que esté frente a nosotros. Pero, tengo una pregunta. Freyschutz. ¿Qué es, Lannes? ¿Cómo vamos a defender esta tierra? Tanto Estados Unidos como Inglaterra la codician, y nuestra marina no puede cruzar adecuadamente el Atlántico. ¿Hay alguna manera? Entre los generales de Napoleón, si se mencionan 3 con visión estratégica, serían Massena, Davout y Lannes. Exceptuando a Davout, que todavía estaba con el ejército de Flandes y Eugene no lo había conocido, Massena y Lannes eran definitivamente los principales. Lannes, con su visión estratégica del campo de batalla, inmediatamente se dio cuenta de que Florida sería difícil de defender. Eugene asintió y luego negó con la cabeza. Este lugar es absolutamente necesario si Francia quiere volver a expandirse en el Nuevo Mundo. Ya entiendo eso. Además, los nativos son hostiles. La mayoría vive en el interior, y establecerse en la costa es fácil. Si son personas que viven en las Indias Occidentales. De repente, Eugene miró el mapa que estaba sobre la mesa.
Tenía algo en mente. El dedo de Eugene señaló Saint-Domingue, la colonia occidental de la Española. Sin embargo, tenemos dos grupos potenciales de inmigrantes. Uno son los negros de Saint-Domingue. ¿Eh? Ah. ¿Hay unos 400.000 allí? El otro grupo son los campesinos realistas de la Vendée y otras regiones. Mientras Lane e Hippolyte estaban a punto de sobresaltarse, Eugene torció la boca. Sí. La idea es trasladar en masa a los realistas que desestabilizan el país hacia el Nuevo Mundo. Por supuesto, hay una condición previa. Lan, un soldado estratégico pero no político, parpadeó y luego asintió. Tendremos que establecer relaciones diplomáticas con Inglaterra. Naturalmente, esto no es tan fácil como parece. De hecho, podría ser más difícil que negociar con España para comprar Florida. Sin embargo, Eugene tenía confianza. Así es. Es el momento en que necesitaremos a Baringsbank. En septiembre de 1796, la propiedad nominal de Florida pasó a Francia. Ahora ha llegado el momento de convertir lo nominal en real. Fin del capítulo 160.